voy a hablar de las personas paz desde un punto de vista psicológico y neurológico. Y esto es importante decirlo porque este último término se ha estado difundiendo de manos de otras fuentes que provienen de otras disciplinas, donde no ha surgido la palabra paz, que surgió en la neuropsicología a través de una neuropsicóloga estadounidense en la década de los 90. ¿Qué es importante acá decir esto? Que, primero, si estamos hablando de la década de los 90, tenemos que entender que la psicología es una ciencia demasiado nueva que empezó ligada a la psiquiatría y a la medicina, que han cambiado enormemente. Nosotros podíamos tener a Hipócrates, no sé, en el siglo XIII, XIV, ya no me acuerdo, pero que decía que ningún médico no podía tener conocimientos de astrología. Sin embargo, hoy día en la comunidad médica la astrología no sirve, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en ser una ciencia tan nueva, esto ha sido bastante complicado y está haciendo un esfuerzo y un empeño que tienen que poner los mismos, digamos, psicólogos, que no estamos preparados tampoco para divulgar información y no estamos preparados para ser influencer, porque no es nuestro trabajo y demasiado tenemos que proteger nuestra salud mental, la de los pacientes y la capacitación permanente y absoluta. Entonces, bueno, este canal nace de ese modo de transmitir la información. Entonces, si a vos no te interesa la psicología, la neurociencia, no te interesa tampoco saber la divulgación del conocimiento, esta es la señal para que cambies de canal. Pero sí vamos a hablar de las personas altamente sensibles desde esta mirada, y que esto surge de la mano de esta neuropsicóloga porque estudió el cerebro y empezó a entender que un 20% de la población en ese momento, y según ella y según su teoría, Aron, empezó a decir, el 20% de la población mundial o de la población, digamos, de no sé hasta cuánto se animó a decir que se extendía, pero el 20% de la población va a ser paz. ¿Qué significa ser paz? Bueno, no tiene necesariamente que ver con nada de lo que se lo está asociando en este momento. Entonces, por ejemplo, automáticamente ser una persona sensible, dentro de la ciencia, la palabra sensible deriva de lo sensitivo, de lo sensorial. Es decir, que cuando nosotros decimos conocimiento sensible, no estamos haciendo referencia a que el conocimiento llora, sufre, por ejemplo, sino que estamos haciendo referencia a que es sensible. Esto es un montón. ¿Por qué? Porque de ahí empieza toda la confusión. Ser paz es ser emotiva, es ser pasional, es ser amorosa, es ser un montón de cosas que en ningún momento se estudió en el funcionamiento cerebral. Se dijo, es un cerebro, es el mismo cerebro, es la misma envoltura humana, no hay acá nada deshumanizante, pero ¿qué sucede? No opera de la misma forma. Y a mí me encantaría tener en este momento la IA que te dijera, te imaginás, y me hiciera todo el video así, no sé qué, como mostrándote, no sé qué. Imagínate el cerebro, imagínate esos impulsos eléctricos que llevan en sí una dimensión cuántica que habla del plano psicológico y emocional, es decir, la mente y las emociones ahí, pero que se desprenden áreas de funcionamiento diferentes y No te lo puedo mostrar, pero ahí vamos. Entonces, esto es revolucionario hoy en día, o en ese momento, porque después también, y gracias a la mano de la importancia de saber qué hacemos con tanta gente autista, y que el autismo no era esta idea política que se venía mostrando de gente que no podía hablar, que no se podía comunicar y que estaba en su casa así, con toda la connotación negativa del sistema, esta gente es rara, es disfuncional, no sirve al mercado y no sé qué, y todo el estigma social que llevaron los padres y demás porque la sociedad no es inclusiva. A partir de todo ese desarrollo, que imagínense que hace 20 años atrás no se habían acumulado los estudios que hay ahora, no había avanzado la neuropsicología como avanzó ahora, estamos en el 2025 finales, no se estaba hablando para nada de neurodivergencia. Esto es revolucionario porque se van a empezar a crear dos estructuras. Una que es la neurotípica, y se va a empezar a hablar para poder simplificar ese manual psiquiátrico que cambia cada tanto y que dista muchísimo. Y cuando digo que dista muchísimo, es decir, vos podés agarrar el DSM-4, que es el anterior, con el DSM-5, ir a la categoría ejemplo de las depresiones y vas a ver que ahora hay nuevas categorías y que las viejas se eliminaron. Entonces, dicho esto, y toda esta introducción para que cada vez vaya tomando más sentido,
No podemos hablar de personas paz como personas emotivas, sensibles, amorosas, queridas, empáticas, porque no tiene que ver con eso. O sea, eso puede estar o no puede estar, qué sé yo, no sé, no estamos hablando de poesía. Estamos hablando de por qué se puede complejizar tanto después la realidad y decir, ay, porque entonces son depresivos. No, no son depresivos. Y entonces son débiles, no son débiles. Y entonces son así y no son así. Entonces, ¿qué vamos a decir? Primero, acá quiero decir, si la estructura, ¿por dónde va? Si estoy diciendo que una estructura mentalmente funciona diferente y que esto se puede medir se puede medir con un aparato, ¿no es cierto?, neurológico, y después se pueden crear baterías de test y demás para poder medirlo. Pero esto surgió en Estados Unidos y la psicología no es estadounidense y el término no se hizo de moda por los estadounidenses ni por los psicólogos, sino que se hizo de moda por los coaching y más que nada ahora se utiliza mucho para asociar esto, o personas que desde la vieja escuela no trabajan, son débiles, no sé qué, que no sé. No sé a quiénes se refieren, yo no sé si están hablando de paz o no, nadie sabe a qué significa ese discurso más que básicamente a lo que ya sabemos que se está asociando, ni tampoco sabemos o podemos decir que una persona paz es altamente sensible y sensitiva, porque una persona paz puede ser tremendamente fuerte para algunos estímulos y para otros no. ¿Me entienden a lo que va? Es decir, ¿qué tiene que ver una persona que tiene capacidades espirituales y no sé, y se conecta con otros planos o lo que sea, como muchos coaching lo asocian, a decirte, mira, si la persona sabe que es paz, quizás necesite hacer un video parada y no sentada. ¿Me entienden a dónde va cada cosa? O sea, es diametralmente opuesta. Entonces es muy importante saber la base, porque una cosa es decir, yo tengo rasgos de emotividad, de empatía, sensible, o comparto cosas incluso con los PAS y hago una batería, alguien me hace una batería de este test. Bueno, tengo varias, no llego a ser paz, pero tengo varios. Como también podrías decir, tengo varios rasgos de manipulador, tengo varios rasgos de persona psicópata y no soy psicópata. ¿Entienden a lo que va? Entonces es muy importante, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Entonces sí, ya está prácticamente casi todo dicho. Ya prendí la luz, porque pues se fue la luz. Si ya entendemos por dónde va yendo esta movida, es decir, que no tiene nada que ver tener rasgos de tanto, decir que soy tanto y no sé qué, podemos eliminar mucho el uso, el abuso y la, digamos, divulgación de desinformación, porque puede haber un montón de prejuicios. Estamos hablando ya de que entonces esto ya no era simplemente rasgos de estas personas, sino que ya se está convirtiendo en una estructura. ¿Y en qué tipo de estructura? En una neurodivergente. ¿Y por qué neurodivergente? Y porque hasta ahora veníamos viendo que había un procesamiento mental típico, neurotípico, y de repente empezamos a encontrar cada vez más personas que no lo tienen. Es importante decir que entonces, ¿quiénes son los PAS? ¿Quiénes son estos neurodivergentes? Y pueden haber varias estructuras neurodivergentes que no necesariamente sean PAS. Acabamos de decirlo, puede haber un psicópata o lo que se llama psicópata, porque hay un montón de nombres y un montón de teorías de por acá, de por allá, pero bueno, por ejemplo, todo lo que está en el espectro de la psicopatía, psicópatas, es decir, psicópatas, perversidades, sociópatas y todo esto también son neurodivergentes, pero no son PAS. También podemos hablar de que un funcionamiento cerebral diferente, neurodivergente, es la psicosis o esquizofrenia, han sido englobadas en esto, y ellos tampoco son PAS. También se está hablando, no sé, para mí, esto ya sí es como una teoría bastante personal, y de todas maneras nada es epistemológicamente neutro, por eso es tan importante elegir, no sé, cualquier profesión que necesites, estar informado respecto a la epistemología de la persona, es decir, la ideología que trae, porque nunca va a ser completamente neutra una terapia y siempre esa persona va a tener una formación y una ideología que acompaña esa formación diferente. Por ejemplo, si vos estás buscando atravesar un proceso que tiene que ver con violencia de género y vas a una persona que no debería estar en ese lugar y en ese rol, pero de repente lo está,
Y no es que no solamente no tiene la suficiente preparación para afrontar ese tema, abordar ese tema, sino que además viene de una estructura política diferente. Entonces no considera, no sé, lo mismo que estamos hablando de no labura, no esto, no otro. Bueno, imagínense una persona que no tiene perspectiva de género ni en su vida cotidiana. ¿Cómo vas a salir de esa terapia? Revictimizado, por supuesto. Así que bueno, la situación es que estamos diciendo que los PAS van a ser, hoy día podemos identificarlo claramente, aunque todavía el manual no pueda ir hasta ese lugar, o que la comunidad científica no pueda ir hacia ese lugar aún, pero está yendo por el trazo que tenemos desarrollado. Tenemos que hablar de que hay muchas estructuras neurodivergentes porque procesan la información sensitiva, sensorial, la perciben, la elaboran y la externalizan de forma completamente diferente al cerebro neurotípico, que antes éramos todos neurotípicos y la verdad es que no lo somos. Y si no eras neurotípico, entonces tenías un trastorno determinado, que para mí trastorno es una palabra que debería ser más asociado con síndrome, con un cuadro, como con algo más de ese nombre y no con la categoría trastorno, porque trastorno en el lenguaje común y corriente significa problema. Y un problema súper negativo, porque ni siquiera la palabra problema es tan negativo como decir trastorno, como un problema ya enquistado, sin solución. Y es importante la epistemología, la lingüística y todo cuando hablamos de eso, pero bueno, tenemos que hablarlo como es. Entonces tenemos el trastorno autista, que por suerte se está hablando de espectro ya, como lo que para mí también entra dentro de ese espectro, pero desde una categoría completamente diferente, que es el trastorno por hiperactividad, ansiedad e impulsividad. Los TDA, los TDAH, o como sea la sigla en cualquiera de los idiomas que hay, y bueno, y no sé, y corriente, pero estamos hablando de eso. Esas dos personas son PAS. Entonces, claro, es importante saber si sos PAS, primero porque ya estamos hablando de una estructura neurológica que requiere otro nivel de inclusividad en la sociedad, en el caso de los autismos hoy día, porque mañana puede cambiar, pero hoy día estamos diciendo que dentro del espectro autista tenemos una escala de 1, 2, 3. Entonces recién a las personas que ya tienen una escala 2, 3, y se identifica desde un montón de prejuicios sociales, o se nota la diferencia con un neurotípico. Pero ¿qué pasa si tenemos un autista de grado 1? Es que ni siquiera lo notamos, o sea, ni siquiera estando mucho tiempo con esa persona lo vamos a notar. ¿Me entienden? Estando con un espectro 2 por un tiempo prolongado y no sé qué, me voy a dar cuenta de algo. Pero, y eso ya sí depende de que, yo soy sensitiva y no sé qué, y me di cuenta que no tiene nada que ver con ser PAS. Las personas pueden ser empáticas siendo o no PAS. ¿Me entienden? Entonces, es como decir, automáticamente porque tengo un trastorno de conducta, depresivo, de ansiedad, de lo que sea, soy buena, soy mala persona, qué sé yo. No sé si sos bueno o sos malo, no sé. Eso ya es juzgar a la persona. Es como victimizarla o revictimizarla. Y que también muchas personas lo utilizan como estrategia de manipulación. Porque yo tengo esta situación, entonces soy víctima. ¿Y qué sé yo si sos víctima? ¿Más víctima que quién? O sea, ¿en qué plano, en qué escala, de qué estamos hablando? Porque, bueno, hay de todo en esta vida, entonces mejor saberlo e informarse. Entonces es muy importante porque, claro, si vos estás asociando con que yo soy súper sensible, súper emotiva, a mí la información no sé qué, si me dicen que soy inmaduro, ya me altero y no sé qué, bla, 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 ¿qué tiene que ver con un PAS? Que es una persona que si es TDAH, digamos que más que nada va a ser sensible a la estimulación del conocimiento y a lo mental. Y no tenía nada que ver con lo emocional, pero al desarrollar tanta información se satura. ¿Qué tiene que ver una persona que tiene un burnout o una tendencia al burnout
porque nadie en el sistema le ha enseñado a regular su cerebro y sus actividades y porque además el sistema no está preparado para incluir las necesidades de esa persona, que quizás son mucho más físicas, mucho más de descarga en algunos casos, en otros no, en otros casos sí es como más de introversión, de espacio y tal, no sé, decirle que pobrecito, es que vos sos muy emotivo y muy sensible. ¿Qué tiene que ver? Es que vos sos un vago, no trabajás. Y si acaba... Eso, es como una contradicción totalmente. Entonces, bueno, vengo a pinchar algunos globos porque muchas personas utilizan digamos, las etiquetas de trastorno para enquistarse ahí, lo cual no es sano, o para intentar retomar un poco de su identidad, y no va por ahí, y sentirse más seguro consigo mismo, pero es que no va por ahí, porque es como ponerte una camiseta de un equipo y pensar que si tengo esa camiseta, mis problemas están curados y ahora soy mejor persona. No, y ahora alguien me explicó cómo era yo. No, es que si vos haces un proceso terapéutico para tratar ciertas cuestiones de tu estructura, por ejemplo, entendiéndose que es una estructura que va a necesitar ciertos apoyos o ciertas, digamos, tips, para decirlo en lenguaje coloquial, tips para funcionar mejor, y va a necesitar adaptar ciertas cosas que neurotípico no, es la manera de acudir a un espacio psicológico de encuentro. Entonces vas a poder desarrollar eso, pero no decir, bueno, entonces ahora ya tengo solucionado el tema. Y sucede mucho eso, entonces se favorece el autodiagnóstico, se favorece la desinformación, se favorece que uno se automienta, ambienta a los demás también, se favorece que uno no pueda tener las respuestas y la ayuda que justamente necesita. Porque yo soy muy sensible y a lo mejor es que a vos te impactan ciertas cosas que tienen que ver con una vivencia que te ha hecho mal, que te ha lastimado, una vivencia traumática, y lo que necesitas es una terapia para resolver ese trauma y esa asociación de complejos que tenés, ¿sí? En tu autoestima, en tus vivencias, si has recibido violencia, etcétera, etcétera. Pero una persona paz no necesita eso. O sea, una persona TDAH o autista no necesita eso. Entonces, claro que es importante saberlo, y que claro que si vos te pones la camiseta instantáneamente, es como ir a la cancha y decir que hice terapia porque fui a la cancha a ver a mi equipo de fútbol. No sé, pero está muy de moda eso y hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué decirles? Que, bueno, no sé, ya lo que queda es como ahondar en lo que sería realmente, por un lado, el autismo y por otro lado, ser TDAH, ¿sí? Y entender las diferencias entre uno y otro y qué sí es lo que comparten entre uno y otro. Porque ahora también he visto gente que se autodiagnostica, o no sé quién lo diagnosticará, y que le ponen las dos cosas. No, me dijeron que tenía TDAH, pero ahora me di cuenta que soy autista también. No sos ni TDAH y autista. No sos psicópata narcisista. O sos TDAH y tenés una sobreadaptación, o sos autista. Y quizá en un nivel 1 tenés tantas características en común con el TDAH, pero bueno, ya es un problema de diagnóstico, de la complicación para realizar buenos diagnósticos clínicos entre los profesionales, y que la sociedad tampoco ayuda mucho, y que la historia tampoco ayuda mucho. Entonces, bueno, hay que ir acomodando este tipo de cosas importantes, porque claro, no es lo mismo tener una depresión, haber sufrido un trauma, ser autista o tener TDAH. Y el autista no significa que es esta mirada política que se le dio antes de la persona que estaba en mutismo. Había muchas, en la historia le han dicho autista a personas que estaban en una psicosis gravísima, y les nombraban, por eso decían, no, que los autistas comparten cosas con la psicosis. No comparten nada con la psicosis, el autismo. Eso era un discurso político científico, porque los discursos científicos también son políticos, todo lo es. Entonces, en un discurso que venía y decía, sí, bueno, comparte con la psicosis, no compartían. Lo que pasa es que no sabían cómo diagnosticar bien y diferenciar una psicosis de un autismo. Y había gente que estaba completamente muda, no hablaba, se quedaba así sin comer, sin dormir, sin nada, y tenía una psicosis, no un autismo. Y, por ejemplo, hoy día un autista de grado 1 va a tener la misma cara que yo y el mismo, digamos, comportamiento que yo. No va a haber algo diferencial que yo diga, esta persona es así, es paz, es autista.
No, pero vamos a seguir hablando de estos temas. Así que un abrazo. Espero que les haya servido.